Bueno, referente a este tema pues, de los tipos de plagio, ¿qué tipos de plagio ustedes investigaron o leyeron? ¿Cuáles son los que más se presentan? ¿A qué hace referencia? ¿Las características, el contexto que tienen pues, referente a ello? Entonces, el que quiera participar pues puede levantar ahí la manito o habilitar el Yo, micrófono y participar. yo encontré uno que sí, que los 5 más Yo. comunes. Los 5 más comunes. Bueno, de esos 5 más comunes, si quieres, me vas mencionando uno y entre todos vamos llegando como a ese concepto. Si de pronto al compañero Jeffrey, de ese que nos va a mencionar, le falta algo, entonces el otro le complementa y vamos haciendo la clase, pues, de esa manera. ¿Listo? Entonces, si quieres, mencióname uno de esos 5 que encontraste eh, para ver si está aquí como tal en la presentación. Bueno, uno, el que, pues voy a decir el que yo, por ejemplo, por decirlo así, más he usado, ¿no? Que es búsqueda y reemplazo. Pues estos son basados como a la hora de hacer los trabajos y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Búsqueda y reemplazo, dice este. Que es cambiar las palabras y expresiones clave sin alterar el contenido inicial de la fuente. O sea, como cambiar palabras cambiarlas por otra palabra que signifique lo mismo, pero que sea diferente. ¿Sí me hago explicar? Sí, Sinónimos. exactamente. Ajá, un sinónimo que reemplace esa Eso. palabra. Uh-huh. Pues ¿Algo en más? eso consta más o menos ese. Listo. ¿Alguien encontró algo más referente a ese Yo, búsqueda? profesionación. Yo igual, Listo. profe. Bueno, entonces ahí creo que También el mismo. bueno, no alcanza a ver si Anet fue la primera que habilitó el micrófono, porque creo que fueron desde las niñas, entonces para que en ordencito vayan ahí complementando a este búsqueda y reemplazo, si de pronto pues faltó información. Hola, que habilitó el micrófono. ¿En cuál? ¿En la búsqueda? En busca de reemplazo, sí. O sea, alguien sobre este mismo encontró algo adicional a lo que mencionó ahorita ahí el compañero, de pronto alguna característica, el porcentaje que más o menos se puede encontrar de este tipo de plagio. Profe, Pues yo pues encontré, es casi, hable, compañera. es casi igual lo Espérate. que decía el compañero ahora, Jeffrey, que era cambiar las palabras, digamos, por sinónimos, pues. Y también el porcentaje no aparecía como el 100%, digamos, de eso, ya que, pues, por las palabras que cambiaban, por ahí podría ser como un 52%, algo así, de plagio, pues. De plagio, Sí, yo listo. encontré el 52% también. 52%, listo. ¿Alguien más encontró algo adicional? Camilo creo que iba a mencionar algo sobre este mismo tipo de plagio de búsqueda y reemplazo. Ah, pues ya lo dijo la compañera. Ah, ok, era lo del porcentaje. Bueno, les voy a poner allí, no sé si alguien más tenga allí por mencionar algo adicional a este que estamos viendo. Bueno, ya les voy a poner ahí la diapositiva para que miren. El búsqueda de reemplazo sí es lo que ustedes mencionaban, es donde está el original del cual yo tomo la información y cambio, como se dice ahí, expresiones, palabras, o sea, pongo sinónimos, incluso puedo utilizar conectores o quitar alguna parte de la información para que no se vea tal cual, no sea una cita copiada tal cual, pero sí o sí se considera un plagio porque primero, pues, no modifica la estructura original, se dice y se menciona lo mismo del autor con las mismas, con otras palabras, pero en cuanto a la estructura del texto, la idea va a ser siempre la misma. Entonces eso también se considera plagio y recuerden que el plagio es cuando yo no cito la información. No quiere decir que yo de pronto no pueda hacer esta parte de búsqueda, de reemplazo. Sí lo puedo hacer, pero tengo que hacerlo primero de la manera correcta, dependiendo del tipo de cita. En ese caso tendría que utilizar una cita que sea parafraseada, porque si fuera una cita textual larga o corta, pues sabemos que tenemos que copiarlo tal cual como lo encontramos en el documento original. Pero en este caso, pues tendría que ser una cita que sea parafraseada. Estoy explicando la misma idea del autor, pero con mis palabras y poner la cita de la información, o sea, esos datos básicos del autor. Siempre, sí o sí, debería estar allí.
Derian, te voy a enviar el link de la asistencia. Yo llamé simplemente ahorita asistencia era para corroborar que estuvieran matriculados en la plataforma, pero pues yo ya sé que tú asistes a las clases, ya tus compañeros me dijeron que ves clases con ellos, entonces no hay problema, era solamente para verificar que no faltara alguien en la matrícula académica, pero pues ahí ya aparece, entonces tranquilo, solamente es llenar este link que te acabé de enviar y ya, ahí estaría como toda la información. Aquí tengo como tal una imagen, esta es utilizando el programa que la universidad pues paga, el UFUM, y hay dos ejemplos de estudiantes en donde pues realizaron el plagio, digamos que aquí el porcentaje es un poquito más alto. En el ejemplo que ustedes consultaron en internet, pues les decía que era alrededor del 52%. Pero yendo como tal al concepto, se puede presentar un porcentaje de plagio un poco más alto, porque como se menciona, se pueden cambiar o modificar algunas partes de la estructura o conceptos. O también en este caso lo que hizo el estudiante es que cambió como tal el verbo, lo puso en diferentes tiempos. Entonces si miramos acá, decía aquí, esa roca se encuentra el mineral que busco, y acá dice mineral que se busca. Entonces se realizó un cambio de tiempo y esa es la modificación pues, que este estudiante hizo. Al final ustedes pueden verificar, por ningún lado hay una cita en donde indique de dónde toma información. Entonces recuerden que esta similitud es el texto original comparado con el texto que ha sido copiado pues, de internet. En el segundo ejemplo también hay una similitud de un porcentaje alto, es el 74%, son pocas líneas, pero si miramos la información contenida o la comparación que hay allí, el estudiante pues cambió algunas palabras, cambió tiempos, si estaba en plural puso singular y así sucesivamente, aumentó una palabra. Entonces aquí podemos ver que este cada no aparecía, aquí decía una y pues se cambió, se modificó esa palabra. Luego por acá decía se utilizan, el estudiante puso se utiliza, entonces hay ahí pues un cambio como tal de esa parte. Listo, dale, no hay problema. Y acá pues aumentó, solamente decía metros cúbicos, luego acá puso metros cúbicos de agua. Entonces cada cosita que se cambia no quiere decir que por el hecho de modificar, de redactar con mis palabras algo que yo leí que era de otra persona, o que le ponga unos sinónimos, o que le quite alguna información, o que le ponga unos conectores para unir ideas, quiere decir que esa información es de mi propiedad. En ese sentido, sí puedo tomar información, claro, pero tengo que citarla y referenciarla de la manera correcta para no caer en eso del plagio. No sé si para todos quedó muy claro esta parte de búsqueda de reemplazos, o si de pronto alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Según eso, creo que para todos es claro. ¿Cuál otro tipo de plagio encontraron en internet, en lo que consultaron? Profe, yo encontré uno remix. Remix, listo. Vamos a ver, compañero, luego Darling, que ahorita está ahí el micrófono de segunda, y Taya. ¿Hablabas de cuál? ¿El remix? Sí, el remix me llama mucho la atención por el nombre que tiene. Bueno. El remix dice que es cuando hay diferentes, bueno, que en un mismo texto incluyen diferentes tipos que de varios, de 5 más textos, pueden hacer una hoja. El trabajo, sí, o sea, en una hoja lo que hago es que en una página combino como la información de diferentes fuentes y la pongo en esa misma hoja de mi trabajo. Entonces, como combinación ahí de diferentes fuentes. Dayan, respecto a este remix que encontraste. Ahí tienes la manito como levantada, entonces no sé si... Ah, pensé que era Dayan. Yo soy Dayana. Dayana, eso, Dayana.
Al que mencionó mi compañero. Sí, el remo. Pues de eso, pues también, o sea, lo que sé es que mezclan materiales que son extraídos pues, de varios lugares, de varias fuentes, como para decir, no, pues para que no digan que copia uno solo, entonces me pongo a copiar varios y ya queda diferente, ¿no? Porque pues muestra, digamos, si lo pasan por las aplicaciones que usted tiene, muestra de dónde pues ha sido copiado y de cuántas partes ha sido extraída la información pues para poder hacer el trabajo. Entonces, pues puede que se cambien algunas palabras, pero igual la estructura va a seguir siendo la misma y eso. Listo, la estructura va a seguir siendo la misma. Bueno, voy a hacer una pregunta respecto a las dos que hemos visto allí. Todavía no les he cambiado la diapositiva para que veamos el ejemplo. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que si yo pongo la información de estos tipos de plagio con la cita, o sea, poner allí los datos básicos del autor, ¿dejaría de ser plagio o seguiría siendo plagio? Fue un plagio legal, ¿no será? ¿Un plagio legal? ¿Será que los plagios son legales? No. No, pues, o sea, quedaría como que muy lleno de referencias, diría yo, porque pues si se supone que es información de fuentes, entonces pues obviamente se va a llenar mucho de citas, pero pues si todo el material está citado, pues estaría bien, digo yo. Estaría bien. ¿Alguien piensa algo diferente? Creo que sería plagio porque no Profe, se pueden copiar más de 2 párrafos seguidos, aunque se los citen. Ajá, sería plagio porque no se sí, pueden copiar más de dos párrafos. Pamela, ¿qué más vas a adicionar a eso? sí que además el trabajo o test de tener como información de uno, conocimientos de uno, pues, lo que uno pues. Ajá, exactamente. Entonces, sí, aquí esté citado, pero yo realice cualquier tipo de copia, porque estamos hablando allí la manera en que yo estoy copiando, y no solamente es poner la cita, sino que también hay que tener presente cosas que yo no puedo hacer en una hoja de mi trabajo. Entonces, en cada uno de estos que vamos a ver aquí, pues obviamente, si yo los pongo en mi trabajo y los cito, sí o sí estaré haciendo copia por la manera en que tomé la información de otros documentos, porque no lo puedo hacer de esa manera literal, o cuando veamos ahorita pues cada uno de los que faltan, les voy a explicar a qué me estoy refiriendo con el ejemplo para que nos quede más claro. Pero como menciona allí la compañera, se consideraría también plagio si yo le ponga la cita de la información, porque es la manera en cómo yo copio en una hoja de mi trabajo esa información. Ahorita pues la compañera decía, en una hoja no pueden haber más de 2 párrafos seguidos como tal de la misma fuente, y ya vamos a ver también otros tipos pues de plagios, en donde creo que muchas veces han cometido el plagio por falta de conocimiento, piensan que si lo hacen de esa manera pues no se considera plagio, así pongan una cita, pero sí lo es. Entonces les voy a poner aquí las características de lo que estaban mencionando de ese remix, y como decía allí el compañero y la compañera, es una mezcla, puede ser también parafraseada, o sea, con mis propias palabras puedo explicar lo que leí en algún texto, lo que es la idea de otros autores o de otro autor, y se toma de diferentes fuentes y trabajo. Ahora, con la imagen, pues vamos a ver de qué se trata, y ahí los colores como subrayados, incluso nos mencionan el porcentaje de copia que se ha tenido pues referente a esa parte. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente, puedo cambiar algunas palabras, puedo utilizar conectores para unir ideas de diferentes trabajos que he consultado, en donde he copiado una línea, 2 líneas, algo de la información, y pues como tal no modifica la estructura del texto original. Llevándolo al ejemplo, tenemos que es alrededor como un 52%, y que aquí ustedes pueden ver que en verde me están apareciendo, pues en los colorcitos, acá hay diferentes colores,
Pero por decirlo así, este documento tiene alrededor de 3 fuentes de investigación. Está el verde, el azul y este que es como moradito. Y, bueno, y el rosado que está acá. Pero miren que ellos han tomado esta información que aparece en verde de un texto, luego han incluido información redactado con sus palabras, poniendo sinónimos, utilizando conectores o hasta omitiendo información, pero luego más adelante tomaron otra frase o otras líneas allí de otro texto y luego aquí lo mismo. Cuando vamos a comparar el segundo párrafo en esta sola hoja, porque miren que aquí el análisis es de una sola hoja, de la página número 6. Entonces, en esta página número 6, miren que hay varias fuentes de investigación, en ningún lado está como tal cita de la información, no aparece ninguna cita. Y adicional a eso lo mismo, o sea, copian línea y media de un trabajo, luego aquí, digamos que en este párrafo es mucho más evidente, otra línea y media de otro trabajo, luego ponen allí unas palabras para complementar o unir ideas de un párrafo o de un texto a otro y lo mismo. Esto aquí también lo copiaron de manera textual y lo pegaron aquí en el trabajo, no hay citas, no hay referencias. Recuerden que si yo voy a hacer una cita textual larga, pues tendrá unas características, si es corta otras características, y si es de parafraseo, pues otras. Y aquí, pues no se evidencia ninguna de esas citas bibliográficas. Acá otra vez vuelve y se repite la copia, y aquí otra vez lo mismo. En una página yo no puedo tener, o si lo llamamos al trabajo completo, más de este 28% copiado de manera textual. O sea, sí puedo parafrasear, es lo que más se tiene que hacer en un trabajo que yo vaya a realizar, y ya las citas que son textuales cortas o largas tienen que ser lo más mínimo posible, que no supere el 28%. Así yo le pongo aquí al final la referencia, pero si supera este porcentaje, aquí está, aquí de la evaluación, al 28% se considera plano. ¿Por qué? Porque la mayoría de información, y sobre todo pues en la universidad, que es un centro académico de investigación, ya los estudiantes tienen que tener la capacidad de redactar con sus palabras, como tal, cosas que han entendido, evaluaciones que han realizado, comparaciones de datos estadísticos que han encontrado en internet, incluso la capacidad de realizar encuestas para obtener nuevos datos y analizar esos datos, y allí ya sería pues la propiedad intelectual como tal de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta respecto a esto, si encontraron algo más de este plagio del Remy. Profe, ¿este Profe, Remy es el mismo mosaico? ¿Cómo? Es que yo lo encontré con el nombre de mosaico, es lo mismo, ¿verdad? No, el nombre, ahorita les voy a mostrar el mosaico. El mosaico es parecido, pero la información se une por medio de algunos conectores y es cuando dos párrafos encajan muy bien. Y no reemplazamos ahí mucha información. Entonces, cuando dos párrafos, ahora vamos a ver el ejemplo, pero cuando yo tengo, por ejemplo, un texto, saco la información y luego tengo otro texto, saco la información y lo único que hago es que uno de esos dos párrafos, porque se conectan muy bien, sin necesidad incluso de agregar palabras o más conectores, sino que se conectan muy bien. Entonces, es algo parecido en cuanto a unir la información, pero si tú puedes ver que como tal es el remix, o sea, lineecitas que se han copiado, pero pongo texto mío, sinónimos y voy incluyendo información, no hay mucha que no está señalada, pero al final pues hay información tomada de varios documentos como se ve aquí. En el mosaico es la unión de dos trabajos sin necesidad de incluir conectores, sin necesidad de cambiar sinónimos, sino que encajan perfectamente un texto o un párrafo con otro párrafo diferente, pero redacción del estudiante no hay. Entonces es algo parecido, pero ahora cuando veamos lo del ejemplo, entonces pues vamos a entender un poco de qué se trata ese mosaico o plagio parcial, porque se llama de esa manera, mosaico o plagio parcial. Y este pues es el que estamos viendo como tal del REM. Entonces, no sé
si quieran ir pues al de mosaico y me indiquen qué fue lo que encontraron como concepto, definición o características de ese mosaico. Pues, profe, yo encontré por mosaico lo que tú acabas de decir, que son dos párrafos que encajan muy bien. Los párrafos que encajan muy bien. Bueno, los demás que encontraron sobre mosaico. Ese mismo que Yo mostré, encontré Ajá. que es un material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Tienen Sí, exactamente. coincidencia. Ajá, sino que a comparación del otro ya les voy a mostrar. Así cuando de pronto leemos el concepto, pero no vamos a la imagen, no nos queda tan claro, pero cuando veamos a la imagen, vayamos a la imagen nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Sí, el remix, tanto como el mosaico, son copiados de diferentes fuentes, pero la manera en que se copia el remix es por partes, secciones de un texto original o de varios textos a mi trabajo, pero en cambio este mosaico parcial no se copian como tal secciones, sino que lo que hago es unir un párrafo de un texto, o sea, completo ese párrafo con un párrafo de otro texto. ¿Por qué? Porque estamos hablando o consultando la misma área temática que trabajaron esos dos autores y que la información encaja perfectamente. Aquí, pues es copia de varios textos o fuentes, ustedes ya lo pusieron allí, encaja perfectamente, hay coherencia, si uno lo lee, si el docente, por ejemplo, lo lee, pues va a pensar que de pronto lo redactaron ustedes y que esa información no fue copiada de 2 documentos o hasta de 3 documentos, sino que ustedes mismos redactaron porque hay mucha coherencia en lo que se menciona en el texto, pero resulta que si es una copia, en donde pues obviamente no está citado en algunos casos, solo le cambian algunas palabras, signos de puntuación o no le cambian absolutamente nada. Y pues como se mencionó ahí, no citan ninguna fuente. Y este es el mosaico. Corresponde pues a esta evaluación al 97%, esto era como una biografía de pues allí una persona, de Miguel de Cervantes, y ustedes aquí pueden evidenciar que hay 2 documentos, y miren que no han cambiado como tal mucha información, miren que tal cual aparece todo el texto señalado, en cambio si veíamos en el remix eran pedazos o partes, secciones de un texto, había otras que se cambiaban por sinónimos o se redactaban información para poder unir las ideas o las líneas de cada uno de esos trabajos que se habían consultado. Pero miren que aquí es diferente porque toman toda la información hasta cierto punto, que es esto que aparece como en verdecito, y luego de aquí, este que está morado, pues será información de otro texto. Encajan perfectamente, ambos autores pues estaban hablando de esta biografía de Miguel de Cervantes y el estudiante pues voy a copiar de un lado y luego copio del otro y presento mi trabajo de esa manera, no hay redacción por parte de él absolutamente en nada, todo es allí copia. Y digamos que si un profesor revisa este trabajo, por algo puede empezar a dudar. Y es que miren que aquí el estudiante separó esta idea por una coma. Y luego de la coma, el texto siguiente lo inició con mayúsculas. Y nosotros sabemos que solo se inicia con mayúsculas cuando es un punto seguido o un punto aparte. Entonces, digamos que en este caso, uno dice, bueno, o el estudiante se equivocó cuando estaba haciendo su redacción y le quedó, y era un punto final y ya lo demás está bien, o se le fue esa mayúscula y demás, pero el profesor empieza un poquito a dudar y decir, bueno, ¿por qué está de esa manera? Ahí. Y ya, pues uno hace el análisis y cuando uno hace el análisis, claramente si era copia, hay un 3% que no fue copia porque pues reemplazó allí como tal esa comita y a lo mejor era un punto aparte en el texto original o un punto seguido, pero bueno, puso una coma ahí para unir las ideas de esas 2 fuentes y quedó de esta manera, pero absolutamente toda la hoja está copiada. Y tampoco por ningún lado, pues uno ve que haya una cita haciendo referencia. Entonces, así yo ponga la cita de la información donde tomé como tal lo que estaba consultando,
pero hago este mismo copiado y pegado como está aquí, que es unir lo que hay en un texto y unir lo que hay en otro texto, sigue siendo plagio. Entonces, eso era lo que les mencionaba y la pregunta que les hacía ahora. ¿Será que si yo hago estos tipos de plagio y les pongo la cita allí al final, dejará de ser plagio? No, no va a dejar de ser plagio porque es la manera en cómo yo copio a mi trabajo la información. Esto es solo una página de mi trabajo y todo lo que tiene esta página de mi trabajo ha sido copiado y pegado de manera igual. Y eso no lo puedo hacer. ¿Qué tendría que hacer? En esta página tendría que haber combinado diferentes tipos de cita. Es decir, el primer párrafo redactado con mis palabras, otro párrafo que sea de una cita textual corta, el otro párrafo que sea de parafraseo, luego otro párrafo redactado con mis palabras en donde yo esté indicando la información que consulté y así no haría plagio y obviamente pues la cita de donde tomé la información. Otro de los plagios que ustedes consultaron, ¿cuál fue? Profe, la clonación. La clonación o deliberado. ¿Qué encontraron en ese tipo de plagio, de clonación? Profe, es como... Profe, que es presentar el trabajo de otra persona como propio, copiando palabra por palabra, y quiero un 99%. Bueno, ahí se le cortó la compañera, de pronto, no sé, Janet va a complementar, porque a tu compañera como que se le fue un poquito el internet. Que aparecía un 99% de plagio porque era igual. Ejemplo, era cuando, digamos, estábamos en bachillerato o en transición, bueno, en transición no, en primaria, cuando nos mandaban a copiar, digamos, una biografía de alguien y la copiamos igual, así como aparecía en una página web. Listo, la copiaban igual. ¿Alguien más encontró ahí como un ejemplo de eso? En cuyos Dime. casos, pues, citan las palabras, o sea, lo citan como algo falso, digámoslo así. Se acredita de un texto a otra persona. Hay casos particulares donde se copia o se compra un trabajo y lo entregan como si fuera propio. Lo entregan como si fuera propio. Bueno, como pueden ver aquí en la diapositiva dice clonación o deliberado. Ese deliberado hace referencia a algo y es que este plagio que ustedes mencionan allí, en donde dice que hay una copia de un trabajo de otra persona y luego pasar como si fuera mío, es deliberado. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la conciencia, o sea, es algo que hago de manera consciente de que sé que ese trabajo no es mío. Una cosa es que yo realice los otros tipos de plagio porque tal vez se me pasa a citar o tal vez no tenía conocimiento de que si yo copiaba información de esa manera de un texto a otro, si copiaba más de 2 párrafos seguidos de un solo documento, era plagio. Aquí ya es totalmente diferente porque nosotros veíamos parte del trabajo, una hoja de ese trabajo en donde se había hecho plagio. En este caso de esta clonación es que yo copio tal cual todo el trabajo, o sea, no es solo una página o una hoja, sino que todo el trabajo está copiado de manera literal a un texto original que esté allí, digamos que ya publicado. Por decirlo, los proyectos de curso que se presentan y digamos que era la situación que se había presentado o que se ha presentado en algunas ocasiones en esta asignatura, y es que pues ustedes deben elaborar un proyecto de curso que al final lo van a presentar. En ese proyecto de curso se ha dado en donde estudiantes van y buscan en internet sobre pues en la temática de las carreras, bueno, y toman un trabajo hasta de grado que está publicado en internet de alguna universidad y lo que hacen es que en la portada pues cambian sus nombres y ya, entregan ese trabajo como si fuera pues suyo. Y allí ya hay una decisión, como les dije, de manera intencional, porque yo sé que es lo que estoy haciendo, yo sé que eso no es mío, que todo lo que copié era tal cual al trabajo que hizo otra persona y que lo único que hice fue cambiarle el nombre. Se considera el plagio con mayor penalización, o sea, más severa, porque
pues ese plagio es, si lo llevamos aquí al país, de los que da cárcel, incluso pues hace poquito había un caso muy renombrado, creo que de alguien que tiene que ver con la política, una muchacha, y en su tesis ella hizo pues plagio a un señor o a un autor de México, del país de México, y pues allí como tal quienes tomaban la decisión, ¿no? Si se van para la cárcel o pagan una multa, pues es el dueño de la información, o sea, el autor de esa información pues define si concilia y que le paguen una multa y que de pronto lo que hagan es que se disculpen públicamente y ya, y lo dejamos hasta ese punto, pero se puede dar el caso que el autor diga, no, yo no voy a aceptar ninguna disculpa pública, ni tampoco voy a aceptar dinero, y si lo llevamos aquí al país, pues eso les puede dar cárcel. Realmente no sé cuánto tiempo, pero puede llegar pues a ese punto. Trayéndolo más hacia el contexto de la universidad, pues pueden pasar dos cosas. Una es que en el caso que les mencionaba, los estudiantes que habían hecho plagio de su proyecto, pues sacaron allí un cero que no era recuperable y pues con ese cero, siendo el porcentaje más alto de la materia del proyecto, perdieron la materia. Eso fue con el profesor que la habían visto por primera vez, les pasó eso. Al siguiente semestre ellos pues les tocó repetir la materia y esa segunda vez que repitieron la materia conmigo, y ellas ya estaban reportados como tal en ese programa de la universidad, entonces pues ya se sabía que habían copiado, hicieron otra vez de nuevo plagio en ese proyecto. Entonces, ¿qué les pasó? Doble reporte, otro cero allí, y adicional a eso, pues ya les tocó ir a responder con el director de la asignatura, con el director de la carrera para pues ir al consejo disciplinario y mirar allí qué medidas se toman, porque pues el perder 2 veces seguidas una materia hace que el estudiante caiga en bajo rendimiento. Entonces, y si ya lo llevamos a un trabajo de grado, pues un trabajo de grado ya daría expulsión de la universidad. Si se hace pues este tipo de plagio deliberado o clonación, que es pues un trabajo completo que se presenta pues a nombre propio cuando realmente no es así. Algo que les pasa mucho y se los digo a modo de consejo es que en ocasiones se han presentado este tipo de plagios por parte de los estudiantes en algunos trabajos y se da porque o piden a los compañeros del semestre pasado que dieron la materia que les presten los trabajos y sus compañeros se los prestan y los copian tal cual. Entonces, claro, pues si yo reviso los trabajos, yo me di cuenta quién presentó el semestre pasado el trabajo y quién lo presentó ese, y ya, de una, pues es un plagio, un cero que no se puede recuperar. Otra de las cosas que se han presentado es que hay estudiantes que, por ejemplo, en el mismo semestre, le piden a un compañero que les preste el trabajo para guiarse. Recomendación, y no es porque de pronto sean egoístas y no quieran prestar los trabajos para que sus compañeros se guíen, pero recomendación, no le preste trabajos, trate mejor de sacarle un tiempito y explicarlo, porque se ha pasado que en el mismo salón de clase, cuando tienen que presentar cada grupo trabajos muy diferentes, porque tienen que trabajar con textos que son totalmente diferentes un grupo al otro, aparecen trabajos iguales. Entonces ahí, ¿qué hace la profesora? Pues le pone un cero a los 2 trabajos y adicional que pone ese cero pues a esos 2 trabajos, o se quedan así, o en unas ocasiones ha pasado que el estudiante que sabe que copió el trabajo habla conmigo y me dice, no, profe, yo fui el que le copié el trabajo, póngame en el cero, al compañero no le quite, se disculpa con los compañeros, se disculpa conmigo, y digamos que allí quedan las cosas, con su cero que no puede recuperar, y la persona autora del trabajo pues quedará ahí con la nota que sacó. ¿Por qué? Porque en ocasiones ni siquiera esa persona que ha hecho el trabajo, que ha sido autora del trabajo, se da cuenta que le copiaron, solamente se da cuenta que el compañero le copió pues cuando ve su nota de cero. Entonces allí es que pues se dan cuenta. ¿Listo? Entonces,
para que por favor no cometan plagio, no lleguen a este punto de afectar su nota pues de esa manera y hasta perder la materia. Entonces aquí está el ejemplo, digamos que dice que hay un 99% de similitud al texto original, entonces sí, copiado, pegado, tal cual, todo el trabajo que fue analizado, que hacían como 10 hojas, de las 10 que analizaron allí, todas fueron copiadas. Y había un 1% en donde dice que pues no había similitud y ese 1% son los nombres que los cambian del trabajo original. De resto, todo es tal cual como estaba el trabajo allí en internet. Algo que quiero que tengan presente antes de pasar a otro de los plagios es que aquí, y es algo que me preguntaban los estudiantes, otros estudiantes que les estaba dando pues esta misma clase, en donde me decía, bueno, profe, y digamos si yo pienso algo muy parecido o algo similar a otro autor, allí yo estaría haciendo plagio. Entonces la respuesta mía es, si el trabajo del otro autor está publicado o se ha presentado en una de las materias o en una exposición o está publicado en internet en alguno de los artículos o en un periódico, bueno, donde esté publicado, allí pues quien hará plagio es el que no publicó como tal el documento. Los demás pues sí realizaron ese plagio. Entonces, para que tampoco les vaya pues pasar como tal eso que les estoy ahí mencionando. Listo. ¿Cuál otro tipo de plagio encontraron allí? Copiado y pegado. Copiado y pegado, bueno. ¿Y de ese qué información encontraron? Decía copiado y pegado que era como incluir amplios textos de una fuente, de una única fuente, pues uno los copia sin modificarle nada, sin parafrasearlo, y que esa misma fuente pues se copie todo el texto. Listo, bueno. Entonces, sí, esa parte que estás mencionando allí es exactamente eso, el copiar y pegar. Se pueden hacer ciertas modificaciones, pero son muy pequeñas. Digamos que no va a corresponder al 99%, porque se hacen algunos cambios para poder que esa información que se está copiando, pues pueda cuadrar, tenga cohesión y encajar perfectamente. Pero como pues lo estabas allí mencionando, ya les voy a poner aquí la diapositiva de ese copiado y pegado para que veamos como las características. Aquí está. Entonces, incluir pues amplios pasajes de una única fuente sin modificar, y adicional a eso, pues no se busca como tal la cita original consultada, y tampoco se realiza una cita de citas. ¿Qué quiere decir? Que yo la información que estoy buscando, pues lo que hago es copiarla, pegarla del texto donde la encontré, más no del documento original de cada uno de los autores que se mencionan en ese texto. ¿Listo? Entonces, eso sería como esa parte. Recuerden que siempre yo tengo que ir a buscar el documento original de la información pues que voy a tomar para corroborar que sí es cierta. En ocasiones hay autores que se pueden confundir y poner una cita que realmente no es de ese autor, o sea, están poniendo una información que no corresponde a un autor, y eso también se considera plagio. Listo, ya les voy a poner el ejemplo. Ya, aquí, este es el ejemplo. Se copian, hay dos textos, miren, toda es una sola hoja que se está analizando, dice que es un 52%, y allí en ese copiado y pegado, este primer párrafo es de un texto. Y miren que acá abajo hay otro párrafo que está subrayado del mismo color, pero es el mismo texto. Y si yo miro aquí, hay otro texto que está ahí copiado, entonces están los dos párrafos aquí copiados, hay algún cambio de algunas cosas, pero por ningún lado aquí, digamos que hay una cita. Entonces, yo en mi trabajo no puedo hacer esto.
¿qué sí puedo hacer? Digamos que aquí hay dos párrafos que están copiados de la misma fuente. Esta parte sería válida, pero yo no puedo copiar más de 2 párrafos en una hoja de manera textual. Este párrafo tendría que ser algo que redacte con mis palabras, una introducción a la información que se va a mencionar a continuación, y este de acá tendría que ser un párrafo que esté de manera parafraseada, explicar la idea del otro autor con mis palabras, pero no de esta manera. O sea, yo no puedo copiar, así le pongo a los 4 párrafos las citas. Si yo hago esto, incluso creo que esto es de lo que más realizan los estudiantes como tal en sus trabajos, y es así, o sea, copiar la información de esa manera y pues también se considera plagio. Así le ponga yo la cita, estoy cayendo en este tipo de cosas. Entonces no sé si de pronto si se les ha presentado eso o ninguno tal vez ha hecho este tipo de plagio en algún trabajo. Porque creo que más que todo eso son por falta de conocimiento. El primero de planación pues era porque sí tenemos conocimiento y los demás es porque realmente no sabíamos que eso era un plagio. ¿Listo? ¿Falta algún otro que de pronto hayan consultado, diferentes a estos que se mencionaron aquí, que hayan encontrado pues en otro lugar otros, con otro nombre? ¿No? ¿No encontraron más? ¿Te busca y reemplazo? Búsqueda y reemplazo, ese ya fue el primero que hablamos allí. Creo que sí ya lo hablamos, ¿cierto? Sí, ya lo hablamos. Hablamos de clonación, mosaico, copia y pegado, remis, búsqueda y reemplazo ya. Pero adicional a eso, de pronto algún otro encontró pues más información. Digamos que esos 5 que mencionamos son los más comunes. Pero adicional a estos hay otros. ¿Alguien leyó algo diferente pues a esto que acabamos de ver ahí? ¿Algún otro que nos haya mencionado? No, bueno. Allí, digamos que hay otros en donde hay uno que se llama autoplagio, yo se los había comentado en la clase pasada, y es que así la información sea mía, pero si yo la he publicado en algún lugar y después la voy a utilizar para hacer otro trabajo, sí o sí tengo que darme la cita y la referencia. Muchos me decían, pero ¿por qué ese trabajo es mío? Si yo hago un artículo periodístico y lo publico en un periódico y al otro año voy a hacer otro artículo periodístico y lo voy a publicar en otro periódico, sí o sí, la información que está más reciente y publicada tendré que citarla, no importa que sea mía, pero como hay editoriales en donde yo voy a publicar, o si es una revista científica, la revista científica también va a tener parte de autoría de la información. No importa que ellos fueran los que la redactaran, que ellos fueran los que redactaran la información y ellos solo la publicaran, ellos ya tienen parte de esa información. Entonces yo no puedo como tal citar, no dejar de citar mi información, así sea mi nombre, mi apellido, porque al final en la tabla de referencias pues voy a encontrar toda la información en donde dice que eso que estoy indicando allí salió de tal revista que está publicada en tal año, que la puede encontrar en la web, bueno, y es darle publicidad a esa revista. Entonces el autoplagio tampoco se puede realizar. Otra de las cosas que me preguntaban en ese autoplagio es respecto a los trabajos. En ocasiones se presenta que ustedes, digámoslo, el semestre anterior presentaron un proyecto de curso y el integrante o los integrantes eran 4. A este siguiente semestre lo que hicieron fue que dividieron los grupos por X motivo, se cambiaron unos a la noche y esos grupos que están en diferentes jornadas o en el mismo salón, pero ya son 2 integrantes, cada uno presentan otra vez el mismo trabajo. Eso se consideraría un autoplagio. ¿Por qué? Porque sería un solo trabajo presentado por 2 grupos en el mismo salón. Y eso, pues obviamente, no se puede si el trabajo es en pareja. Pero antes de yo hacer eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues referenciar y decirle a la profesora, bueno, este trabajo se utilizó de la materia tal del semestre pasado, donde los integrantes fueron estos y estos y estos. ¿Para qué? Para que si yo veo ese trabajo entregado por otros estudiantes, pues tenga presente, bueno, es que este trabajo entregaron el semestre pasado
y que obviamente, como ya están los grupos divididos, tendrán que hacerle algunas modificaciones, agregar información o quitar información al trabajo que han presentado el semestre anterior. Pero dos grupos en el mismo semestre no pueden tener el mismo trabajo porque yo lo vería como si eso fuera plagio. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre esto que les acabo de explicar de ese autoplagio? No hay dudas. Bueno, voy allí a indicarles. Hay otro que también se llama, que es la falsa autoría. Y ese de la falsa autoría es cuando yo no busco una cita o un documento original, sino que lo que hago es tomarla de cualquier fuente que encontré sin verificar que eso era cierto o no era cierto. Y resulta que donde yo tomé la información que no era el documento original, esa persona en su trabajo se equivocó y puso una información que no correspondía al autor original. O sea, allí sería la falsa autoría. Le estamos dando autoría a una persona que realmente no ha dicho o ha mencionado pues cierta información. Entonces allí es otro de los tipos de plagio que se puede pues presentar. Y pues nos ocurre mucho si no consultamos pues la fuente original. Si no consultamos la fuente original, entonces pues podríamos llegar a cometer ese tipo de plagio. ¿Alguna duda? No tengo ayuda. La siguiente parte de la clase, si ya les quedó esto totalmente claro, creo que se los había mencionado la clase pasada, es que vamos a hacer un quiz, pero ese quiz es una actividad como tal de aprendizaje y no es evaluativa, en el sentido de que si no les va bien, pues la nota que van a sacar va a ser una nota bajita. No, no. Pero sí, a los que tengan allí como los primeros lugares, en responder las preguntas en un tiempo más rápido, pues van a tener una nota adicional para este primer corte. Entonces ya les voy a compartir por allí, por el chat, el link del quiz para que por favor pues ingresemos. Luego de que terminemos de hacer el quiz, vamos a hacer la revisión de ese quiz para terminar de resolver dudas respecto a cómo hacer una cita, cómo hacer una referencia de acuerdo a los tipos de citas o diferentes citas que se pueden manejar en un documento, una cita de una cita, bueno, todo eso que vimos, la cita textual larga, la corta, la de parafraseo, los énfasis, bueno, todo lo que se vio en la clase pasada, digamos que lo vamos a preguntar aquí de manera resumida. Como les digo, o sea, aquí si no les va tan bien respondiendo esas preguntas, no hay ningún problema, ningún inconveniente, no se les va a poner mala nota. Y ya, los primeros lugares pues iban a tener como tal aquí un reconocimiento de una nota adicional. Entonces ya les voy a compartir la pantalla, les voy a mandar también el link para que por favor pues se conecten allí. Deben poner el nombre completo de ustedes para poder responder. Entonces ya les voy a mandar el enlace para que pues por favor ingresen allí. Ponen su nombre completo y vamos a esperar pues unos minutos a que se vayan conectando cada uno de ustedes para darle a iniciar y responder las preguntas.
Profe, ¿usted dice cuando iniciamos? Sí, yo les digo, ahí todos vamos a iniciar al mismo tiempo. Ahora cuando se vayan, terminen ahí de unir todos, entonces les voy a explicar bien cómo deben de responder, cómo son las preguntas, cuántas son y todo. ¿Listo? Vamos a esperar que como que se vayan uniendo aquí porque apenas hay 9 y todavía faltan algunos. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más se va a unir para hacer el quiz? Hasta el momento hay 16 y conectados hay 19. Entonces, por favor, si alguien más se va a unir para que me diga, profe, espéreme mientras que me conecto y le doy ahí el tiempito. Si no, pues para saber que iniciamos. Bueno, creo que están allí todos. No sé si hay alguien de pronto que esté conectado 2 veces. O si alguien falta para que por favor me informe. Porque hay 18 y falta una persona. Listo, ya les voy a indicar cómo va a ser el quiz, cuántas preguntas son. Entonces son 5 preguntas, son de selección múltiple, pues el tema es de citas y referencias en normas APA. Las preguntas las vamos a responder todos al mismo tiempo. Y adicional a eso, cada pregunta va a tener allí un relojito que les va a ir contando el tiempo para responder. Dado el caso que se me pase el tiempo y no pueda responder la pregunta, ya me va a quedar como si la hubiera dado respuesta de manera incorrecta. Entonces, para que también tengan presente pues allí como el tiempo para poder responderlo. Lo otro es que si de pronto se me va el internet o se me cae el internet, ya pues como tal, y me conecto otra vez y ya ha pasado una pregunta que mis compañeros ya respondieron, entonces pues no podré responderla y me quedará ya pues de manera incorrecta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Para todos es claro?
Entonces voy a darle aquí iniciar. Recuerde que todos vamos a responderla al mismo tiempo. Entonces ya vamos a la primera pregunta. Bueno, listo. Allí ya la primera pregunta. Digamos que ahí ya salieron algunas de las posiciones. Vamos a la segunda pregunta. Recuerden que si responden más rápido, entonces así mismo también, pues se van a ubicar en un lugar más alto de la tabla. Manera correcta y el tiempo. Eso toma en cuenta esta apertura. Listo, vamos a ir a la segunda pregunta. Bueno, va Daniela de primera, luego Dayana, de tercero va Jimmy. Vamos a ver si continúa igual ahí esa tabla. Bueno, ahí la tabla se modificó. Vamos a ver la siguiente pregunta, cómo va esa tabla de calificación.
Listo, vamos con la última pregunta. Ya me las voy a poner aquí. Listo, bueno, ahí ya respondieron la última pregunta. Ya les voy a mostrar quiénes quedaron ahí en los primeros lugares y a quiénes se les va a dar la nota adicional. Nos esperemos allá que carguen. Listo, entonces el primer lugar quedó Valentina, el segundo lugar John Pineda y el tercero Johan. Pero vamos a ver aquí como los porcentajes y las preguntas y les voy a decir hasta dónde voy a dar los puntos adicionales y se los voy a dar hasta los que respondieron el 60%. O sea, hasta aquí. 3 preguntas buenas de 5. Valentina, bueno, los 3 primeros lugares respondieron 4, pero pues dependiendo de la rapidez, así mismo van a quedar ubicados en la tabla como tal. Entonces, para que lo tengan presente, está Valentina, John, Johan Alexander y Daniela, Dayana, perdón, y Anet Michel. Hasta allí, pues van a tener esa nota adicional ahí en la asignatura. Ahora vamos a responder el cuestionario, yo se los voy a poner allí para que lo revisemos y aclaremos como tal las dudas. Bueno, según esta primera pregunta, ¿cuáles son las características de una cita textual larga? La primera dice más de 40 palabras con comillas y sin número de página. Si vamos a la tercera, dice más de 40 palabras con número de página sin comillas. Aquí respondieron la misma cantidad de estudiantes, 7 y 7. Y en esta dice inmerso en el texto con comillas y número de página. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Es la más de 40 palabras con número de página, sin comillas, creo. Ah, Sin no, es la comillas. primera. Sí. Sí, es esa. ¿Esta? Ay, yo La me última. confundí, la última, yo me confundí ahí. ¿Cuál es? ¿Esta o esta? La última. La última, profe. Bueno, la última, listo. Y adicional a esas 3 características que se está mencionando allí, hay otras que tengo que tener presente para poder identificarlas, aparte de más de 40 palabras, con número de página y sin comillas. Que el párrafo debe tener sangría. Debe ir todo en sangría, bueno. Y otra adicional a eso. ¿Habrá otra? ¿Cómo debe Debe ir? ir en un solo párrafo. Que debe de ir en un solo En un párrafo. solo- Ajá, exactamente. No puede ir unido a ninguna otra cita, o sea, no puedo tener allí varias citas en ese párrafo. ¿Por qué? Porque debe de ir solita en un párrafo. Entonces ya vamos a ver ahí la respuesta. Esta es la correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Para identificar una cita de varios trabajos o documentos se debe tener presente que en un mismo paréntesis debe aparecer varios años de publicación. La mayoría dijo que era verdadero, solamente pues 3 falsos. Si es verdadero, ¿por qué? Porque es verdadero.
¿Quién me menciona por qué eligieron allí? Porque todos lo eligieron, bueno, la mayoría que era verdadero, pero ¿por qué será verdadero? La misma pregunta me lo está diciendo. ¿Qué característica debe tener? ¿Ninguno recuerda? Que sean del Sí, mismo pero yo, No sé si va a hablar con Daniela. Se deben poner todos en un mismo paréntesis, dice Dayana, y van separados por punto y coma. Ajá, pero adicional, sí, esa es la manera en que deben de ir, pero adicional a eso, ¿cuál es la característica principal? profe, que se debe poner el primer autor, el apellido del primer autor. Es del mismo No. autor, ¿no? Ese que ustedes están mencionando es cuando son, ¿qué? Diferentes o varios autores, pero cuando hacemos referencia a años de publicación o varios trabajos, ¿cuál es la manera de darme cuenta? O sea, la misma pregunta que está aquí me está diciendo. ¿Cómo me doy cuenta que son varios documentos en un solo paréntesis? ¿Por qué? Porque hay varios años. Porque hay varios años en un mismo paréntesis. Si hago la cita como tal, al final del texto, porque si la hago al inicio, en donde lo único que va en paréntesis como tal son los años de publicación, pues al inicio aparecerán de esa manera los años, pero serán varios años, o sea, el que yo vea que hay varios años que se mencionen allí, o sea, varias fechas, me está haciendo referencia a que una fecha es un artículo, un documento, un libro, la otra fecha hace referencia a otro tipo de fuente, y la tercera, si hay 3 allí, a otro tipo de fuente. Entonces aquí es, para saber si son varios documentos de trabajo, es mirar cuántas fechas hay ahí de esa cita. No la cantidad de autores, porque un artículo la puede escribir como un autor o muchos autores. Y ahí sería una cita de varios autores, pero aquí estoy haciendo referencia a varios trabajos, que es diferente a que sean varios autores. Entonces, esta es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí ya tienen la respuesta correcta, pero otra vez. ¿Qué cita bibliográfica se puede utilizar el énfasis en el texto? Pues la mayoría respondieron todas las anteriores y aquí está como dividido. Listo, en todas las anteriores. Ahora voy a ir al concepto. En el concepto, ¿qué es una cita con énfasis en el texto o parentética? ¿Por qué se llama así? ¿Quién me dice? Porque la mayoría respondieron de manera correcta, pero ¿por qué? ¿Qué es una cita que tiene énfasis en el texto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ninguno recuerda? Bueno, por aquí me están respondiendo. Que está entre paréntesis. ¿Hace referencia a eso o a qué? Cuando el autor está al final del texto, creo. Cuando el autor está al final del texto. Entonces, no importa como tal lo del paréntesis, pero sí el autor tiene que ir al final del texto. Entonces, énfasis en el texto, va primero la información que copié y luego la información como tal del autor original. Y si les digo una cita que se hace énfasis en el autor, esa cita se puede incluir en ¿cuál? En la cita textual larga, en la cita textual corta, en la cita de parafraseo o en todas. ¿Quién me responde? Cuando se hace énfasis en el autor. ¿Ninguno recuerda? Bueno, les voy otra vez a recordar como tal el concepto.
del énfasis. El énfasis primero hace referencia a la posición en donde van a ir los datos básicos del autor. Entonces, si la posición, la cita va de primero. Bueno, Diana ya nos respondió, la cita va de primero, o sea, la información básica del autor. Cuando yo les diga qué énfasis tiene esta cita en este texto, entonces ustedes lo que van a buscar es dónde está ubicado o dónde están ubicados los datos básicos del autor o de los autores. Y ya después de que los ubiquen, ustedes me van a decir, no, profe, esos datos básicos del autor están ubicados al final del texto. Entonces es una cita que está haciendo énfasis en el texto porque primero va el texto y al final va la información del autor. No, profe, lo que pasa es que yo vi que en esa cita la información de los autores está iniciando como tal el párrafo y el texto. Entonces, ese se va a considerar que es una cita basada en el autor. Primero va la información del autor y luego va la información que yo copié como tal de internet. Y cualquiera de los dos énfasis, ya sea en el texto o en el autor, se aplica para cualquier tipo de cita bibliográfica, o sea, textual larga, textual corta y cita de parafraseo. Entonces, por eso, digamos que aquí en este caso, es todas las anteriores. Vamos a la siguiente pregunta. En la 4. ¿Cuáles son las características de una cita parafraseada? Dice, sin comillas, sin número de página, 4 personas, párrafo solo con comillas, 2 personas, inmerso en el texto con número de página, 10, y menos de 40 palabras, alineado a la izquierda, 2. La respuesta correcta es la que tiene más jugadores allí, ¿o no? ¿Quién me dice si es o no es y por qué? ¿Cuáles son las características de una cita parafraseada? La mayoría respondió inmersa en el texto y con número de página. Profe, esta no es, porque, porque la característica es sin comillas y nada más lleva el año y ¿qué? Y el apellido del autor. Profe, no se vale sin comillas y sin número. Sin comillas y sin número de página, o sea, este que está aquí. Sí, es esa. Sí, señora. Esta. Bueno, adicional a esas dos características que se mencionan allí, faltará otra para reconocer una cita que sea parafraseada. Sí, faltará allí otra. Dice, sin comillas y sin número de página. Pero ¿cómo será que va la información copiada en mi trabajo? En puntos seguidos, digamos, colocar puntos seguidos después de, antes y después. Antes y después. Bueno, entonces esta va inmersa en el texto, que es lo que está mencionando la compañera. Antes como tal de iniciar la cita y a dar la información con mis palabras de lo que leí de un autor en un documento, lo que debo hacer es tener información antes de y la información después de ese paréntesis. Entonces va sin comillas, sin número de página y va inmersa en el texto. Pregunta, ¿tendrá algún límite de palabras? No. No tiene límite de palabras. Las citas textuales sí tendrán allí como tal, digamos que un límite para la corta y para la larga tiene que tener allí un inicio que sería a partir de la palabra número 41 considerarse una cita textual larga. Pregunta, ¿qué cita también va inmersa, aparte de esta parafraseada, en el texto? ¿Cómo se llama esa otra cita diferente a la parafraseada que va inmersa en el texto? ¿Cuál de las citas que vimos en clase iba también así inmersa en el texto? ¿La cita corta? La cita textual corta. Listo. Y esa cita textual corta, bueno, va inmersa en el texto y ¿qué otra característica tiene?
¿O qué otras características tiene? Aparte de ir inmersa en el texto. Que tienen menos de 40 palabras. Ujú, sí. ¿Qué otra más? Se escriben entre comillas. Se escriben entre comillas, sí, exactamente. Entonces, menos de 40 va inmersa en el texto, se escribe entre comillas y lleva el número de la página. Otra pregunta. ¿Cuáles citas son las que llevan el número de la página? ¿Cómo se llaman? ¿No lo recuerdan? Bueno, por acá por el chat nos están escribiendo. Las citas textuales. La cita textual larga, por allá alguien dijo las citas textuales. Cuando dice las citas textuales, entonces quiere decir las dos. La textual larga y la textual corta, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, sí, exactamente las dos citas, tanto textual como la larga, son las que van allí con el número de página. Esta de parafraseo, pues no irá con número de página. Bueno, vamos a continuar. Bueno, mirar aquí, mostrar, era esta. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. La expresión latina el al, que significa y otros, se utiliza al momento de citar un documento con dos autores. ¿Eso es verdadero o es falso? Según lo que respondieron aquí, la mayoría de eso es verdadero. ¿Alguien piensa que no es verdadero y me va a decir por qué? No es verdadero, profe, porque la palabra es y al significa y otros. ¿Por eso no es verdadero o por qué no es verdadero? ¿Quién me dice por qué no es verdadero? Porque se usa más de tres, profe. Solo se usa de cuando tres. es más de tres autores. Entonces, no, ese y al significa y otros, y quiere decir que cuando yo tengo más de tres autores, lo reemplazo, o sea, los apellidos de otros autores, por esa expresión, o puedo poner en español y otros. Pero cuando son dos autores nada más, pues pongo los dos apellidos de esos autores y allí iría de esa manera. Entonces, en este caso, pues la mayoría respondieron de manera incorrecta porque esto era falso, debido a que a partir de tres autores es que se puede utilizar esta expresión. ¿Listo? Voy a mostrarles por acá unos artículos, un artículo donde les voy a hacer también ahí unas preguntas para que vayan resolviendo, entre todos resolvamos las dudas que tenemos respecto a esto. ¿Por qué? Porque muy parecido a esto que está aquí es lo que vamos a trabajar en el taller evaluativo, que será no dentro de 8 días, sino dentro de 15 días. Pero quiero que vayamos resolviendo la mayor cantidad de dudas, porque de esta manera, así como les voy a hacer las preguntas el día de hoy, con este artículo, así mismo va a ser lo que ustedes van a hacer en el taller. ¿Listo? Para que lo tengan ahí ya presente respecto pues a eso. Entonces, aquí dice que según Pérez Morales López y Ayala en el 2017, bueno, y me dan una idea. Les voy a hacer una pregunta. Aquí vamos a obviar como tal el número de la página y la sangría, porque en los artículos científicos, digamos que las revistas les dicen que tienen un número limitado de palabras para incluir información. Entonces, pues los autores dicen, no, yo no voy a gastar ese número que tengo limitado de palabras escribiendo ahí números de páginas, sino que al final en la tabla de referencias pues van a aparecer. Aquí simplemente voy a poner apellido y año. Y lo de la sangría, digamos que dependiendo de la revista te pueden decir que tienes que justificar todo el texto, que solamente debe llevar sangría, pues así como aparece en la primera línea, que las citas no deben llevar sangría. Entonces solo nos vamos a centrar en las características
que no estoy mencionando, que son la sangría y el número de páginas. Ya todo lo demás que si va entre comillas, que si va sola en un párrafo, que si va inmersa en el texto, nos vamos a centrar en ese tipo de cosas. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿esto que les estoy señalando aquí está de la manera correcta según las normas APA séptima edición o qué error tiene? ¿Y cómo podría corregir ese error? Profe, la de los apellidos, ¿Por qué la de los apellidos? que ahí debería de ir según Pérez y Al. 2017, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, y no es que haya un error, lo que pasa es que nosotros este semestre estamos trabajando con la séptima edición de las normas y esto está con la sexta. Entonces, en la sexta antes aparecía pues ese poco de autores allí, pero pues ahorita ya no. Entonces, si lo llevamos a la séptima edición, ese sería el error. Otra pregunta, ¿yo podré poner estos apellidos o el primer apellido que va aquí para reemplazar los demás por el al en cualquier orden? O sea, yo puedo poner primero aquí Morales y borrar Pérez y todos los demás y luego el al, o siempre tendrá que ir ese Pérez allí el primerito, o podré cambiar Siempre el orden. Pérez. por alfabeto. Pérez. Siempre Pérez, no va en orden del alfabeto, no, porque mira que si no, entonces sería Ayala, va en el orden del autor, que es el principal. ¿Por qué? Porque este fue el principal que escribió ese artículo y los demás lo apoyaron con cierta información, con ciertas cosas, pero quien más trabajó, por decirlo así, fue Pérez. Entonces, ese era el primer autor y siempre debe tener esta posición. O sea, si yo voy a eliminar, elimino los demás, pero nunca voy a cambiar ese primero que aparece ahí en el documento original. Otra pregunta con esa misma cita. Esta cita se considera que tiene un énfasis en qué y por qué. ¿Qué En énfasis el está? autor, En el autor. ¿Por qué en el autor? porque se menciona de primero y después va lo que ellos, la investigación o el estudio que hicieron. Ajá, la información. Listo. Bueno, aquí no sé cuántas palabras habrán aquí. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay menos de 40 palabras. Vamos a ver si lo hacemos. Pero, si esas citas, ya les voy a poner aquí, vamos a contarlas en Word, vamos a ponerlas por ahí para mirar. Si esa cita tuviera más de 40 palabras, ¿se podría considerar una cita textual larga? Sí, Obviando el número de la página y que tenga todo el párrafo de la sangría. Sí. Profe. ¿Por qué se consideraría una cita textual larga? porque tendría más de 40 palabras. Y aparte de tener más de 40 palabras, si las tiene, que ya vamos a revisar, ya les voy a compartir por aquí la pantalla para que entre todos miremos si tiene más de 40. Pero aparte de eso, ¿qué otra característica me diría a mí si eso Porque- sería una cita textual larga o no? Porque lo encontramos en un solo párrafo. Porque está todo en un solo párrafo, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar otras y les voy a hacer preguntas porque de pronto nos confundimos. Perdón, ya les voy a copiar. Que creo que no la copié. Para que hagamos el punteo. Entonces, sí, está sola en un párrafo y adicional a eso, vamos a ver si tiene las 40 palabras. Sí, tiene 57 palabras, digamos lo que entraría, miren, solamente señalando aquí tiene 50. Entonces, digamos que si eliminamos estos apellidos y las dejamos como es con la norma APA séptima edición, tiene más de 40 palabras. En ese sentido, esa cita sería una cita textual larga. Entonces, miren que yo en una sola cosa, o en una sola cita o en un solo párrafo, puedo identificar dos cosas. Uno, el énfasis. Y la otra, ¿qué tipo de cita es? En este caso, esta primera cita sería una cita textual larga, porque tiene más de 40 palabras, pero adicional a eso, miren que antes de iniciar por acá la información no hay un punto seguido,
Y acá hay un punto aparte en este párrafo. Entonces, miren, está el punto aparte, y hay solo un autor, pues, o varios autores, un solo documento que se responsabiliza de toda la información. Voy a buscar otra cita y les voy a preguntar si se consideraría una cita textual larga o no. Bueno, les voy a señalar esta. ¿Ustedes creen que esta se considera una cita textual larga? Si dicen sí, porque sí. Si dicen no, ¿por qué no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, profe. Porque sí. Porque tiene más de 40 palabras. Yo diría que no, ¿Por qué no? porque digamos que hay varias citas de varios autores y pues se supone que si debería ser larga, debería terminar la cita y empezar en otro párrafo, pero ahí todas están en un solo párrafo. Exactamente. Miren que aquí no hay una cita, que hay. ¿Cuántas citas hay aquí? Díganme ustedes cuántas citas hay ahí que puedan contar. 3. Tres citas, ¿sí ven? Miren, aquí hay aquí esto será una cita, información autor, aquí hay otra cita, información autor, y aquí está la otra. Entonces, miren, hay 3. Entonces, esto no se consideraría una cita textual larga porque aquí no hay una cita, hay 3 citas. Entonces, para que no se vayan a confundir y tengan muy presente esto, de que para considerarse una cita textual larga debe de ir solita en un solo párrafo. Y miren que aquí no está sola. Aquí hay 3 citas unidas en un párrafo. Acá hay un punto seguido con la información de otro autor. Entonces, eso no se consideraría una cita textual larga. Listo, para que tengamos allí presente. Voy a buscar más, se las voy a señalar y ustedes me van a decir qué tipo de cita podría ser esta. Listo. Aquí les voy a señalar esta. Según eso que señalé, se consideraría una cita que tiene varios documentos o varios trabajos o es de varios autores. ¿Cuál creen ustedes que es? De varios autores. De varios trabajos. Varios autores. Bueno, por ahí alguien dijo de varios trabajos. ¿Por qué de varios trabajos? Bueno, por ahí alguien había dicho de varios trabajos. ¿Le Pero... puedo decir a mi compañera por qué no? Ajá, sí, dale, dale. Pues considero que no es de varios trabajos porque no tiene varios años. Y pues sí es de varios autores porque tiene varios nombres o apellidos, no sé qué sean esos apellidos, creo. Entonces, miren que sí, esto que está aquí no es una cita de varios trabajos. ¿Por qué? Porque miren que solamente hay un año de publicación, pero sí es una cita de varios autores porque este documento lo escribieron 1, 2, 3, 4, 5 autores. Entonces, para que tengan presente, una cita de varios trabajos es cuando se presentan allí 2 años de publicación. Recuerden que sí, voy a buscarles un ejemplo aquí en donde se pueda ver eso. Aquí otra pregunta mientras que busco el ejemplo para mencionarles lo otro. Esto es una cita, lo que les acabé de seleccionar allí, ¿de qué? ¿De varios autores o de varios trabajos? De varios autores. Precisamente de 3 o más. De 3 más, exactamente. Bueno, voy a buscarles otras para... Esta que les estoy señalando aquí es una cita que hace énfasis en qué podrían decir ustedes, en el texto o en el autor. En el texto. ¿Los demás están de acuerdo en el texto o en el autor? En el autor. El autor. Empieza mencionando. Miren que está aquí al inicio y recuerden que antes de mencionar al autor, tengo que poner ahí una frase, una palabra que me diga quién es o de quién voy a hablar y cuál fue la idea. Entonces miren que aquí está la frase y miren que aquí está el énfasis en ese autor. Primero va el autor y luego va la información del texto. Eso es lo primero.
Lo segundo, esto podría considerarse una cita textual larga. Sí. ¿Por qué? Digamos que tiene más de 40 palabras, pero aparte que tenga más de 40 palabras, ¿por qué podría ser una cita textual larga? Porque no está entre comillas. Y está en, ajá. Bueno, no está entre comillas, pero lo otro que iban a decir, ¿y está qué? En un solo párrafo. En un solo párrafo. Bueno. Digamos que esta cita podría considerarse una sola. ¿Por qué? Porque miren que esta información de los dos autores está unida. ¿Qué quiere decir? Que tanto este autor como este otro autor pues hablaron de la misma información. Y ahora les voy a decir, esto se consideraría una cita de varios autores, de varios documentos o de las dos. Me van a decir por qué. De las dos, creería yo. ¿Por qué de las dos? Porque tiene varios años, 2 años y 3 autores. Y 3 autores. Entonces, digamos que esta se consideraría una cita de un solo autor, pero esta de acá que tiene 2, entonces sería una cita de 2 autores. Y como tiene 2 años de publicación, sería una cita de diferentes documentos, o sea, hay varios documentos. No sé si de pronto alguien tiene ahí una duda para que levante la mano y vamos aclarando esas dudas. Otra vez les voy a señalar aquí. Esto podría considerarse una cita de varios documentos. Sí. Bueno, porque tiene los 2 años de publicación. ¿Y de varios autores? También. También. ¿Por uno solo o por los dos documentos? Por los dos. Por los Por dos. los dos. Porque aquí está el y al, que hace referencia a que hay más, y porque aquí este lo escriben los autores. Pues yo creo que ahí los que, o las niñas que participaron, resolvieron como tal las dudas de algunos de los compañeros. Igual si no entienden, es importante que de pronto les pidan y que ellos tengan allí como la disposición las compañeras que han estado participando y respondiendo de la manera correcta, para que de pronto los que todavía tengan falencias sigan reforzando, porque esto que están, o sea, que hicimos ahorita aquí, ustedes lo van a hacer en ese taller evaluativo, o sea, se les va a pasar un documento, ustedes en todo el documento deben identificar una cita textual larga, poner el ejemplo y sacarlo tal cual como les pregunté aquí, lo van a hacer, pero pues de manera escrita, ¿listo? Para que lo tengan allí presente, pero es lo mismo, o sea, van a identificar citas con énfasis en el autor, con énfasis en el texto, si es textual larga, textual corta, si tal vez es una cita de parafraseo, si por ejemplo hay en algunas de las citas errores como este que está aquí, que hay que reemplazar este tercer apellido por el al, entonces eso es lo que van a hacer. Ese va a ser el taller y eso es como para que les quede más claro y tengan conocimiento de qué es lo que van a hacer, o sea, que pongan en práctica por medio de identificar en algo que ya está escrito los tipos de cita, para que ya luego en el proyecto, pues ya ustedes redacten, copien la información de la manera correcta y la pongan en su trabajo o en su proyecto, pues como debe ser. A partir del avance formativo 2 es que vamos a trabajar lo que tiene que ver con el proyecto de curso. Entonces, cuando lleguemos a ver esa temática, entonces allí pues ya como tal hablaremos de eso. Les voy a mostrar la última para que también tengan conocimiento de ustedes cómo también en sus trabajos pueden incluir citas. Les voy a señalar, este es otro documento y les voy a señalar esta. Aquí. Esto que estoy señalando yo aquí, ¿qué tipo de cita es? ¿Y por qué? Según la respuesta que me vayan a dar.
Es Una una textual corta, form. ¿Por qué? porque está entre comillas y termina con el nombre del autor y la fecha. Y tiene Bueno, menos de esa 40 palabras. tiene menos de 40 palabras, está entre comillas. ¿Y cuál otra característica? Ahí quitando después el número de la página, pero ¿cuál otra característica es muy evidente que se ve allí? Habla un solo autor. Pues hay un solo autor, pero no es, pues sí, o sea, ahí sí nos damos cuenta que si hay un solo autor, pues sería una cita textual corta. Pero adicional a eso, ¿qué otra característica es muy importante para yo reconocer que es una cita textual corta? Está inmersa en el texto. Está inmerso en el texto. Antes de iniciar hay una información y cuando termina hay otra información. Ahora, en este mismo párrafo les voy a señalar otra información. Esta que está aquí, ¿qué tipo de cita se puede considerar? ¿Cuál podría ser? Parafraseo. De parafraseo. ¿Por qué de parafraseo? Hay una característica que es muy evidente. ¿Por qué es de parafraseo? Pues, según lo que yo entendí, será porque él investigó y pues ya vino a darlo como con sus propias palabras. Sí, eso es uno, pero ¿por qué? O sea, hay una característica esa que tiene de parafraseo. Digamos que aquí el número de página para ninguno la vamos a tener en cuenta. Pero hay una característica que es evidente que yo digo que si la veo aquí, de una digo, sí, esta es de parafraseo. Sí, no tiene las comillas, entonces... Profe, sería no? porque Dos último, puntos. ¿Por qué qué? a lo último pone, o sea, ya termina la cita y Porque dice termina la... sin dar los créditos, ¿no sería como dando la opinión o Bueno, o si yo decir- lo leo, si yo lo leo podría decir eso lo redactó con sus palabras, sí, pero yo digo hablando de como tal las características sin necesidad de leer lo que está en el texto. Porque es antes y después está punto seguido. Mire, está inmersa en el texto. Entonces, ¿cuáles son las citas que deben de ir inmersas en el texto? La textual corta, que es esta que tenemos aquí ejemplo, pero esta va entre comillas. Pero si me voy a esta de acá, entonces digo, no, esta no tiene comillas, pero también está inmersa en el texto. ¿Qué quiere decir? Que también es una cita que está allí pegada, pero es de parafraseo. Entonces aquí hay dos tipos de citas en un solo párrafo. Y esta manera como está aquí es como ustedes deben de redactar la información para no cometer plagio. Combinarlas y si las combino, pues me van a quedar bien los trabajos. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien falta por llenar el formulario de la asistencia. Para que por favor me indique allí. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no hay dudas,